este Zoom. Bienvenidos todos a este encuentro, El Dato que Enuncia. Vamos a estar conversando hoy junto a Merlina Rani y Diego Alberti. El Dato que Enuncia forma parte de los programas de extensión en torno a Signar la Complejidad. Signar la Complejidad es una exhibición virtual producida por el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina, con la dirección de Cecilia Cábana, a quien agradecemos por confiar y también decidir colaborar con el espacio a través de esta exhibición y otras exhibiciones que se produjeron junto al pabellón. La muestra Signar la Complejidad es una exhibición curada por Merlina, con la participación de Diego Alberti, Elisa Balmaceda y René Carmichael. Agradecemos a Florencia Rocha, productora de Espacio y esta exhibición, obviamente a Celina Pla, directora general de Espacio y la promotora de todo esto, y también a Agustín Pontura, programador creativo, quien desarrolló esta muestra y la anterior. Yo soy Malena Souto, soy la directora artística de Espacio, y bueno, damos por inicio esta charla. Contamos también con la hermosa presencia de Carlos Pla, a quien me gustaría darle un aplauso virtual por estar acá. Junto también es el promotor de todo esto que está sucediendo hoy, que sucedió en el pasado de Espacio y en la historia del arte digital y la industria en torno a la tecnología en nuestro país. Así que bueno, queremos comenzar quizás, Merly, charlando un poco sobre qué es Signar la Complejidad. Vamos a, antes de comenzar, disculpas, ahí tienen en el chat, hay un chat disponible para que puedan ir volcando todo lo que tengan ganas de volcar y las ideas que tengan ganas de compartir. Y luego vamos a estar conversando un poquito y luego abrimos el espacio a preguntas y respuestas, ideas, reflexiones en torno a lo que vaya surgiendo. Bien. Bueno, Merly, ¿querés contarnos un poco sobre la expo? Dale, cómo no. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar. Bueno, Signar la Complejidad es la tercera muestra que producimos junto a Espacio Pla en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, la tercera muestra online. En esta ocasión desarrollamos junto a Agustín Pontura una interfaz conceptual en la que busqué plasmar de una forma gráfica el concepto de la muestra y, bueno, una forma que además de ser gráfica es navegable, digamos. La muestra reúne obra de 3 artistas, de Elisa Balmaceda, René Carmichael y Diego Alberti, que tienen la particularidad de abordar problemáticas técnicas a partir de abordajes sensibles y que en sus prácticas se encuentran con la complejidad desde las tramas que abordan. Y bueno, también vale remarcar que trabajamos en esta muestra el concepto de complejidad como un rasgo de época. En esta ocasión vamos a estar hablando, como bien dijo Male, del trabajo de Diego para la muestra, Data, Mood, Self, que es una tríada de obras que trabajan sobre la mutación de la experiencia. La experiencia podría ser tomada en este caso como hecho, mientras que el material de la obra son datos, indicadores de lo que fue la pandemia, digamos. En todos los casos hay un cruce de información concreta y estructural que se mezcla con información aleatoria, subjetiva y o sea, de las computadoras personales de las personas y de una fuente de aleatoriedad real. Y bueno, entonces esto que vamos a estar abordando un poco en la charla es bastante importante porque instala la aleatoriedad como una parte fundamental del discurso de la obra y también la torna un ejercicio generativo, lo que la hace una obra procesual y que produce, digamos, como resultados inéditos cada vez que es abierta, y que eso
está relacionado al cambio constante que se propone abordar. Bueno, no quiero extender mucho esta breve explicación un poco introductoria, para darle la palabra a Diego, si quieres contar un poco de la obra, y bueno, que empezamos la conversación, que va a ser lo mejor de la charla. Dale, dale, bueno, buenísimo, gracias, gracias por venir. Bueno, si no la vieron todavía y les pasé el link de la muestra, se puede visitar. A ver, cuando nos pusimos a pensar en esta charla surgió el tema de, o sea, de tratar de pensar de qué hablar, ¿no? Sobre qué tema centrarnos o sobre qué temas enfocarnos. Y, y la recurrencia o lo más significativo que nos parecía a nosotros tres, a las chicas y a mí, tiene que ver con la idea de la naturaleza, ¿no? Como que, por lo menos para mí, es como uno de los puntos más interesantes o de los que trato de no perder de vista y en los cuales se centra mi obra, que es fundamentalmente informática o electrónica. Y eso es así porque para mí la electrónica y la informática en sí son naturalezas en sí mismo, ¿sí? Entonces, eh, especulábamos con esto, ¿no? Decir, bueno, si quisiéramos hablar de la naturaleza o de la vida o de, de- de los organismos, de los seres biológicos y demás, bueno, ¿cuál sería el scope de esta conversación? Claramente es un tópico inabarcable, pero lo que tiene interesante la muestra o mis obras en particular es que de alguna manera intentan referir a ciertas cuestiones de la naturaleza. Cuando empezamos a armar las piezas y empezamos a pensar con Merly la muestra y las obras, conversamos un montón y estuvimos como repensando un montón de situaciones, fundamentalmente cuáles eran mis intereses o cuáles eran sus intereses, ¿no? Porque en este caso en particular es como, no podría decir que las obras son mías o que yo soy el autor de las obras, porque el proceso que hicimos durante eh, todo el tiempo que tomó hasta llegar a la materialización de estas piezas, ¿no? Que ahora después podemos conversar sobre eso, fue un trabajo muy colaborativo y que se fue como imbrincando, ¿no es cierto? O sea, unas necesidades o unos intereses míos en relación a la programación, a la visualización, a lo gráfico, a la imagen, a la foto, a la generación de imagen, ¿no? Porque estas piezas tienen que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con un experimento, con un ensayo geométrico, abstracto, generativo, pero surgen de ese entrecruzamiento. Y en algún momento, bueno, tomé la decisión, eh, un poco también inspirado por una situación particular que tiene que ver con la pandemia y con el confinamiento y demás, pero que no necesariamente que no necesariamente tiene que ver con esa situación como eje disparador o como inspiración, o sea, nada que ver. Un poco la anécdota lo cuento porque me parece que tiene su valor hablando con Mariano Giró, que él ganó el premio Andriani el año pasado. Cuando nos encontramos, él me decía, mirá, yo estuve todo el año trabajando encerrado y no sabía qué estaba haciendo y bueno, y hablamos de eso, ¿no? Del encierro y de la pandemia y de la incertidumbre y y de la locura, ¿no? Que significó todo ese periodo de encierro. Y él durante todo ese tiempo lo único que hizo fue trabajar en esa pieza o en esa obra sin saber demasiado cuál era el objetivo y bueno, esa obra fue la que después terminó recibiendo el primer premio, ¿no? Entonces yo tenía como esta idea de no dejar pasar el acontecimiento, ¿no? O sea que el origen o la razón de por qué estas tres piezas trabajan sobre los temas que trabajan no tiene necesariamente que ver con esas cuestiones particulares, sino con intentar dejar un registro o intentar dejar una marca en ese contexto, ¿sí? Por eso las obras que se llaman Data Moody Self refieren a cuestiones
muy vinculadas a ese periodo. Data, por ejemplo, está basada en el genoma del virus, ¿sí? Del COVID, que es una cosa que a mí me interesa desde hace bastante tiempo, ¿no? La lógica de la naturaleza en términos de datos, en términos de información. La segunda, que es mood, tiene que ver con seguir la acción del precio del Bitcoin, ¿sí? Como fenómeno de masas o como fenómeno a nivel global y todo lo que ocurrió en cuestiones de mercados y de negocios y en particular con este nuevo sistema de dinero o de valor electrónico que está todavía discutiéndose. Y la tercera, que se llama Self, tiene que ver con tratar de poner el propio cuerpo en esa obra, y Self básicamente lo que hace es tomar información de mis caminatas y mis salidas durante ese periodo de confinamiento y representarlos de manera generativa, ¿no? Entonces, eso es un poco el trasfondo de estas piezas. Merly, Bueno, ¿vale? un poco, yo me quedo con la palabra naturaleza para entender un poco y quizás profundizar en la idea de la esencia de la información. Vos estás trabajando con información. Entonces yo me pregunto, y también nos preguntábamos en las conversaciones que teníamos sobre la esencia de esa información, pero también sobre la esencia de la representación, la estética y la ideología de esa información que utilizás, que es algo como bastante particular en este cuerpo de obra, porque el dato y la información tienen un tipo de uso en su carácter más ordinario, más vinculado al consumo, a cómo se manipula la información en torno a quizás lógicas más industriales, pero qué sucede cuando esa información expresa una subjetividad a partir de un acontecimiento estético. Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿cuál es tu reflexión o tu pulsión como artista en torno a este elemento? Mira, ahí ahí pasé al chat un link. Ese link es la base, digamos, de esta primera pieza, que es la que está corriendo acá atrás mío, que se llama Data. Aunque parezca, a alguno quizás a alguien le parezca mentira, eso es básicamente el virus del COVID. Entonces, para mí hay algo sumamente interesante en cómo algo tan simple en cantidad de elementos, ¿no? Porque lo que representa esta secuencia es la secuencia del genoma, son las cuatro, llamémosle, partículas que componen el ADN, son solamente 4, y en el ordenamiento de esas 4 variables o de esas 4... Bases nitrogenadas. Exacto. Gracias, Mar. Suponen una compresión en un punto, ¿sí? Lo que pasa es eso, es que la información natural y biológica está comprimida en esa información tan simple y tan sintética, ¿sí? O sea, son 4 cosas que se ordenan en una cadena, y según cómo se ordenen, ese orden da por resultado una ballena o un piojo o un árbol, ¿no? Supongo que todos, más o menos todas tienen este concepto. Entonces, para mí eso es fascinante, porque justamente es un principio extremadamente inteligente, extremadamente sofisticado, que encuentra la naturaleza para desarrollarse. Y en cierto sentido las computadoras funcionan como de esa manera, ¿no? En una computadora, en definitiva, lo único que tenés son unos y ceros, bits que se mueven de un lado para otro y circuitos que permiten operar con esa información codificada, y de repente tenés un Zoom donde estamos hablando y conversando cada cual en su casa, viendo esto, mi cara verde y yo qué sé. Entonces, para mí hay una cuestión con la complejidad que me interesa. Entonces,
originalmente, no originalmente, pero sí el concepto de designar la complejidad, decime vos, Merry, si me equivoco, tiene que ver con eso, justamente, ¿no? Con poder hacer evidente esas complejidades de alguna manera, ¿no? Así que eso para mí es como medio motor en todo mi trabajo, no solo en estas obras. Yo creo que hay, por un lado, una cuestión que sí que está bueno por ahí relevar, que tiene que ver con todo tu trabajo, y es como una fascinación con la combinatoria, ¿no? Como con lo Total. que se puede producir con pocos elementos, pero con múltiples combinaciones posibles. Y por otro lado, creo que hay algo interesante en, bueno, pensar eso como un dato, ¿no? Como, pero un dato como en el sentido de algo que lo que está dado, ¿no? Pero que no es un hecho, digamos, que no está consolidado. Exactamente, es Entonces, potencial. claro. Eh, entonces, en ese sentido, como vos dijiste hace un ratito, bueno, esto es el virus del COVID. Es como un poco como a lo Magritte, tipo, no, esto no es el virus del COVID, sino sería, por un lado, el código del virus del COVID, y por otro lado, bueno, una representación a partir de ese código posible, y en ese sentido creo que, yendo como un poco al concepto de la muestra, la idea de designar la complejidad es justamente poder marcar un hito en algo que es inabarcable, ¿no? Para un individuo, por lo menos. Una cantidad de información y también de capas y de un entramado tan difícil en su... No sé, creo que también el tema de la complejidad pasa por la dualidad, ¿no? Por poder conectar cosas que son analíticamente duales, digamos, de una forma en la que se unen, pero no llega a ser tampoco algo holístico, ¿no? Como que simplemente es algo conectado. Entonces, en ese sentido, bueno, esas conexiones que fuiste generando a partir de los hitos que marcaste en el cambio en la experiencia, ¿no? Porque como vos decís también, no es que la pandemia sea algo central en la obra, sino es como, bueno, qué cambios produjo en tu experiencia y en la experiencia en general. Y bueno, en ese sentido como que yo lo veo súper conectado también con tu cuerpo de obra en general, ¿no? Como tanto en el sentido este de ese principio de trabajar con elementos simples, pero con mucho potencial, digamos, y también en la cuestión estética de manejar eh, cosas relacionadas a elementos formales muy de la computación más, de informática más Elemental. primordial, claro, así como primera, no sé. Sí, de hecho, bueno, justamente en esta pieza y en todas pasa esta cuestión de la mutación a partir de la aleatoriedad, ¿sí? Porque, digamos, esa también es otra de las características centrales en la naturaleza, en ese genoma o eh, en ese gameto que produce después un individuo y yo qué sé, es siempre susceptible a la mutación. Y esa mutación da resultados completamente diferentes. Y un poco también es eso lo que aparece en estas piezas. Si vos te fijás, la pieza sigue corriendo y se sigue ejecutando siempre con el mismo código de base, pero en realidad cada vez que se ejecuta el resultado que vos ves es una pieza completamente diferente. Eso ocurre justamente porque hay una interacción y hay una intervención que se hace a partir de una cierta aleatoriedad que produce justamente una cantidad infinita de resultados, siempre diferentes, o no sé si siempre diferentes, pero en un número de posibilidades astronómico, ¿no? De vuelta, que esa es otra idea que también me interesa. Hay algo ahí de, como, yo estoy haciendo como, me voy quedando como este avatar donde voy sumando capas y Ujú. en torno a dos cuestiones, ¿no? Hablábamos de la naturaleza y Merly volvió a mencionar la idea de complejidad y a mí me parece como lo más interesante al menos del arte contemporáneo es cuando el arte atraviesa o se complejiza, pero también en el sentido de, al menos en esta obra, cómo la obra adquiere una conciencia muy grande del dispositivo en uso y cómo la obra no solamente toma una materia prima, como puede ser la información, sino que también indaga a nivel consciente y provocativo, no en el sentido de lo provocativo ante lo negativo, sino lo provocativo como algo que te invita a preguntarte y a reflexionar y a indagar incisivamente sobre el elemento que estás utilizando como elemento del discurso. Y en ese sentido, me creo que hay algo súper, en un primer lugar, interesante que es el uso de la información, pero desde qué perspectiva, ¿no? Aquí en este caso ya no es
Generalmente, o en el caso de la industria financiera, la información sabemos que se utiliza para generar, por ejemplo, no sé, consumo o herramientas de consumo o productos de consumo más ordinario y sobre todo industrial. Pero en este caso el dato y la información es atravesado a través de una subjetividad que quiere denunciar una complejidad y esa información es traducida expresivamente para generar otro tipo de problemática y sobre todo de obra y otra manifestación. Entonces acá la información se utiliza a partir para generar una manifestación estética. Pero por otro lado, esa complejidad de la que hablaba Carly, bueno, también tiene que ver con los elementos del discurso de la obra, ¿no? Que tienen que ver con no solamente el contexto social, sino cómo la atraviesan, cómo se atraviesan ese contexto a partir de esta información que vos venís trabajando, ¿no? Como la información completa de la obra. Sí, está esta componente, por ahí me parece que a lo que apuntás es que está esta componente en la obra que esa aleatoriedad se produce a partir de la propia ejecución de ese programa en tu computadora, ¿sí? Porque parte de ese dato aleatorio que uso para después producir esa imagen surge de una función que es parte de tu sistema operativo, entonces esa función devuelve un número al azar y ese número al azar depende del uso que vos hiciste de tu máquina y de las características de tu máquina y del tiempo que lleva encendida y de las ventanas que tenés abiertas, un montón de cosas que produce un dato extremadamente singular, extremadamente particular y extremadamente propio. O sea que eso también es interesante. Lo que ocurre, lo que vos ves, el resultado que vos tenés de la obra en tu computadora es único, no solo porque se genera a partir de un valor al azar, sino que es un valor al azar que es propio de tu máquina y del uso que vos haces de tu máquina, ¿no? Eso también me parecía como interesante porque ahí también aparece la dimensión, una de las dimensiones que a mí más me interesan de las cosas que hago, que tiene que ver con poner en discusión el uso de la tecnología, ¿no? O sea, poder pensar cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los aparatos, cómo funcionan los datos, esto que vos decías, ¿no? El uso que se hace de los datos y la posibilidad que tiene una corporación de saber cosas sobre vos, sobre tu vida personal, sobre, en fin, todo lo que ocurre en tu teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Eso también me parece relevante. Quizás no está puesto en evidencia porque eso lo ves sencillamente si puedes acceder al código. Déjame que voy a buscar ahí un segundo. Mientras hago un pequeño aporte que creo que también como que yendo a una visión más abstracta de esa temática, que en sí mismo por ahí, si vas un poco atrás de la idea del uso del dato, digamos, es que el dato en su abstracción de alguna forma implica algo operativo y funcional, que en todo caso como creo que es cada vez más utilizado como una manera de optimizar algún recurso, ¿no? Entonces, lo que un poco la resistencia que ofrece la obra es a generar algo funcional a partir de eso, ¿no? Como es a generar algo que resista ese funcionalismo, digamos. Es como que en ese sentido, bueno, eso lo transforma también en un hecho estético y construye su discurso y nada, y también como yo por lo menos siento que la tendencia que genera eso es la de abrir un poco el juego a cómo se ven esos elementos, a cómo pueden usarse, a qué significan, ¿no? Porque también si uno pensara qué era el dato para alguien en el 1600, no sé, ¿no? Como que es una palabra o un concepto que existe hace muchísimo tiempo y ahora tiene una connotación muy ligada a una tecnología en particular. Entonces, creo que también como, bueno, nada, hay como un montón de capas que le dan un sentido particular por ahí para nosotros como personas de esta época, pero que en realidad trae como un montón de significado de antes incluso. Es una necesidad compartida también, ¿no? Porque esta obra no acontece en la medida en que no hay un usuario que la active. En el sentido de cuando alguien, de hecho, se puede reactualizar la obra y se vuelve a generar una pieza. Y ahí hay algo que me parece súper Está interesante, bueno que eso, no había pensado en eso.
Bueno, eso hoy yo me preguntaba cuando ustedes hablan de lo aleatorio, yo hablaba, me acuerdo, la lógica de lo vincular, porque esta obra no es la subjetividad de este dato o del sujeto de enunciación que sos vos, sino también la subjetividad de la computadora del usuario con el que ingresa a la obra, pero también es el acto casi interactivo, que para mí es, y me pregunto si la pieza se puede entender como interactiva, porque no acontece en la medida en que no hay un espectador barra usuario que decida, decida estar presente y también decida operar sobre la obra. Yo, cuando ingreso, actualizo constantemente la obra porque me gusta ver cómo se comporta, pero sé que ese comportamiento también es decisión mía, en tanto usuaria y también en tanto sujeto de enunciación de la obra, porque yo me considero que también enuncio en la obra, que no es solamente la enunciación del artista. Mm. Sí, me parece que sí, es claramente interactiva justamente porque no existe si no hay un espectador, ¿no? Me quedé pensando en cómo hacer porque digo, también me gusta como esta otra idea de poner a las computadoras a hacer cosas inútiles sin sentido. Entonces estaba pensando, claro, ya me estaba imaginando como un servidor que lo único que hace es entrar a la obra y hacerle refresh todo el tiempo solamente para hacer que la obra exista, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre eso. Marley. A mí me parece que, bueno, es entrar en un terreno barroso el tema de si la obra es interactiva. O sea, en un punto pragmático lo es porque hay que ejecutarla, digamos, pero me parece que tiene más que ver con su carácter procesual y generativo. Mm. Igual sí es como, no sé, siento que ejecutar la obra como que en realidad es como poca acción desde mí como persona, y por otro lado, la misma cantidad de acción que es mirar un cuadro, no sé, como que es como si un cuadro no fuese mirado, es como no es que no fuese ejecutado también, no sé. Bueno, pero también es como medio, es la gran máxima zen de si Sí, lo cae del un árbol que se árbol. cae, no, sí. Claro, claro, claro. Sí, Em, igual me parece interesante pensarlo en esos términos porque es como que la obra también es el código, ¿no? sí, sí, Y tal cual. el código no lo puede apreciar casi nadie, salvo alguien que le interese, que se meta en tu repositorio y lo utilice de alguna forma. Sí. Pero es como que ahí sí me parece que hay un punto que da mucho que pensar, que es el tema de cómo se plantea la obra en relación a lo vincular, como dice Male, y que tiene como dos caras, ¿no? Como lo visible, el hecho estético y también el código, que también puede ser un producto estético, digamos, en un punto, ¿no? Sí. Como lo que ¿De cuál de las dos con cuál de las dos crees que me meta? Porque las dos son hay que elija Male. interesantes. ¿Código o imagen? Que elija a alguien de los que están acá. De los que O están acá. levanten la mano código. Ahora se volvió súper interactiva. Uno, tengo a Código, Pontu, código o tengo, imagen. tengo ahí una mano levantada. Dos, imagen ahora. Imagen. A mí me parece que está bueno hablar de la imagen porque hay algo que yo, bueno, con lo que se conversó también, es el color, el trabajo. Bueno, entonces arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. El trabajo es un trabajo, es un ensayo visual que tiene que ver con mi práctica visual como dibujante, si se quiere. O sea, participo de un taller de dibujo, entonces es parte de la experimentación que llevo en ese taller, un taller con Silvia Mato, donde con ella estudio específicamente cuestiones de color. Y, y a mí me resulta como interesante justamente aprovechar la computadora para poder hacer esa cantidad de pruebas que en papel sería como mucho más laborioso y mucho más tedioso. No es la máxima de Rias y Fry, ¿no? Que inventaron Processing justamente para poder dibujar, poder llevar a la práctica la experiencia del dibujo de manera programática, justamente con la intención de poder producir y poder experimentar a la velocidad del código, ¿no?
Y por otro lado, en el código lo que aparecen son ideas. ¿Sí? El código, para los que lo quieran ver, está escrito de una forma muy, muy, muy particular, o sea, porque la intención era justamente hacer un código que fuese lo suficientemente evidente como para poder enseñarlo. Yo soy docente también, entonces doy clases de informática para artistas generalmente. Y aprender a programar tiene mucho de lógica, o sea, en el común de la gente se piensa que programar tiene que ver con la lógica y con y con la matemática y con un montón de cosas que, si bien es cierto, para mí la programación tiene más que nada que ver eh, con poder hacerte ideas en la cabeza, ¿sí? Ideas de cosas, en definitiva, ¿no? Porque uno programa cosas y programa funciones para hacer con esas cosas. Entonces, muchas veces yo me encuentro en la situación que resolver un programa o resolver una situación tiene más que ver con qué nombre le pongo a la función que con cómo después esa función resuelve ese problema, ¿no es cierto? Cómo ese algoritmo hace lo que yo quiero que haga. Me pasa mucho eso todo el tiempo. Entonces, si se fijan en el código, hay funciones como yes, hay una función que se llama direction, una función que es random, en fin, como todas cosas así como muy create palette, ¿no? Crear una paleta, cosas muy elementales y muy básicas que en esa interacción genera ese resultado visual, ¿no? O sea que las dos cosas están como funcionando en simultáneo, ¿no? El resultado visual con ese código, que además la cuestión con el código te lleva a otra situación, que es decir, bueno, este código hoy corre, ¿no? Este código hoy funciona, este código hoy tengo la posibilidad de hacerlo andar en casi cualquier computadora, todo el mundo lo puede ver, pero ¿cuánto más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo puede perdurar esta obra? ¿Puede perdurar 100 años? ¿Puede perdurar 500 años? ¿Se entiende lo que digo? O sea, por esto que hablábamos antes, ¿no? Si efectivamente el código no se puede correr porque no hay una computadora que lo pueda interpretar, la obra dejaría de existir o seguiría existiendo como un resabio de otra época. Y bueno, en fin, ahí ya me estoy yendo por las ramas. En ese sentido hay algo que también se relaciona con esto y con la charla que tuvimos con René y Male, y es la relación entre lo performativo y lo performático, ¿no? Como que en ese sentido pensar por ahí en la obra y en la obra que tiene que ser accionada por alguien, es pensarlo también como una performance, ¿no? Como una performance que va a accionarse hacia un público o eh, hacia un código performativo, no sé, como una partitura o una coreografía o no sé. Entonces, creo que eso tiene como una naturaleza un poco híbrida, digamos, entre como distintas disciplinas, o tal vez tratamos de verlo de esa forma porque son un poco más conocidas, qué sé yo. Sí, y además no perdamos de vista que está completamente supeditado a un mercado, ¿no? O sea, siempre va a haber gente, supongo yo, que se va a quedar y se va a preocupar por mantener los sistemas y siempre tener un archivo, un museo. Bueno, si no, pregúntenle a Brian McKern, que ahora inauguró una muestra en Chile, creo que es con su archivo de los 90, lo que debe haber sido, ¿no? Poner como en funcionamiento todas esas obras, o a Solimán, que también tiene el archivo en el disco rígido. Bueno, todas esas cosas me parece que está bueno por lo menos pensarlas, no perderlas de vista y ser consciente de eso, ¿no? Que en definitiva la obra existe porque existen corporaciones, porque existe, no sé, porque existe ahora Zoom, estamos viendo esta charla, pero podría no existir. Entonces digo, bueno, ¿dónde queda? ¿Dónde va a quedar mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo en definitiva? Luego ahí ¿Entiendes? un poco también haciendo un link con lo que propone Merli de la performance del código o la performatividad del código, que también tiene que ver con la obra de René, y que me parece que está bueno en tu obra, o de trabajar, pensarlo un poco tu obra, que es la manifestación del código y cómo ese código se manifiesta, que el código justamente es algo en que es invisible, pero también puede ser invisibilizado. ¿Qué tanto sabemos de estas cajas negras que manipulamos? Entonces, a partir de ahí,
hay algo que es interesante que tanto René como vos hacen visible el código de alguna manera, por eso no el dato que enuncia, pero también el código se enuncia de alguna manera a través de una representación artística, estética, visual, que hace que el usuario pueda enfrentarse o relacionarse con un elemento que generalmente está negado a él, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de una máquina? ¿Qué hay detrás de este Zoom? ¿Qué hay detrás de esta obra? Detrás de eso hay un código que como vos decís, tiene su lenguaje, tiene su comportamiento, tiene su existencia, tiene un vivir, tiene un respirar, y que justamente cuando eso se puede enunciar o manifestar, podemos acercarnos a la tecnología desde un lugar más propositivo, renovador, cercano, humano, inclusive sensible. Y ahí me pregunto yo, que es algo que cuando ni bien conocí tu obra, me pregunté por qué el color. Porque uno puede manifestar el código de cualquier lugar, ¿no? Pero acá hay algo muy sensible que es el color. Y el color, al menos en mi caso, cuando yo me veo con un color, el color me transmite algo, me genera algo. Entonces ahí me pregunto, ¿por qué el dato, el dato de color, habíamos dicho en su momento? Sí, era el título tentativo. Bueno, es esto que te decía, tiene que ver con mi experimentación y con el laburo que estoy haciendo desde lo pictórico, si querés, desde el dibujo, ¿no? O sea, para mí el color siempre fue una cosa completamente lejana, compleja, me resulta de una complejidad enorme. Y acá lo que ocurre es que en realidad yo, a ver, bueno, esta es como medio la discusión vigente, ¿no? Digo, bueno, yo podría decir, bueno, yo no tengo nada que ver con el color. Porque si revisan el código, el color surge a partir de una semilla, digamos, de un número aleatorio. Ese número aleatorio representa un color de base y con ese color de base consulto un sitio web, suponete, que me devuelve una paleta de colores en base a ese color original y con eso construyo la visualización. Esa web me devuelve paletas de colores recontraestudiadas, ¿no? El color ya está como muy, muy superado, hay mil teorías de color, entonces vos le puedes decir, bueno, devolveme una paleta de estas características y me devuelve colores análogos o colores complementarios o lo que fuera. Entonces, eso me asegura que el resultado visual, no importa lo que haga, va a responder a una lógica estética que ya está estudiada y que ya se sabe que funciona, ¿se entiende? Entonces, ahí es como decir, bueno, ¿quién produce esa secuencia de color? La estoy produciendo, la produce esa página, la produce el algoritmo, la produzco yo, que produje ese algoritmo, la estás produciendo vos, que entraste en ese momento particular y por eso se generó ese número y ese número dio por resultado esos colores. ¿Se entiende? Ahí como hay toda una cantidad de layers que me superan y que me parece que también es interesante, ¿no? Es como medio ahí una cosa que no es difícil de mesurar, de dimensionar. Sería bueno, no sé, de quienes están acá, si quieren compartir algo, una pregunta, un pensar. Dejamos un poco abiertos si somos nuestras tres obras humanas, obra barra humanos conversando. Sí, o por el chat también, si no se animan a hablar, son bienvenidas las preguntas. Al dato. Bueno, ahí ya les pasé ahí los links a mi repo, pueden revisarlos. Me parecía interesante eso también, ¿no? Dejar disponible el código para que el que se anime y tenga ganas de decirme, está chamullando, me lo pueda como, Lo puede me lo refutar pueda. con una base teórica. Claro, y porque un poco, o sea, hay una dimensión que es la cuestión de fe, ¿no? La cuestión de fe frente a la tecnología. Yo te puedo decir cualquier cosa y si vos no conocés la tecnología o no entendés lo que estoy hablando, me vas a decir que sí. O me vas a decir, no, no te creo. Pero bueno, lo que tiene para mí de interesante el código y la programación en sí es que es categórico, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con categórico? Quiero decir que sencillamente es. No hay otra posibilidad de que ese código haga otra cosa en el sentido de que cambiarle una coma o cambiar cualquier signo haría que no funcione. Entonces, eso me parece como una cosa
un level como absoluto, ¿no? de esa realización que para mí es súper interesante. A mí lo concreto, lo absoluto, lo determinístico, ¿no? de la informática, es una de las cosas que más me interesan. A ver, tenemos preguntas. Sí, Tenemos preguntas. no sé si Podría responder la primera que A ver, la creo que primera dice Javo, en el título de la muestra, signar está usado como sinónimo de firmar. Sí, esa es para vos, Marley. está en realidad usado como sinónimo de, como instalar un signo, digamos. Instalar un signo en algo. Javier pregunta, después pasamos, está Javier, está Margarita, después vamos Margarita. a Margarita René. dice. Margarita dice, cuando generás una obra, ¿pensás en un público únicamente entendido en tecnología? No, al contrario. Por el contrario. O sea, eh, mi laburo, mi trabajo desde que arranqué a producir obras tiene que ver con justamente hacer el camino de poder lograr que la tecnología produzca algo en el orden de lo sensible en las personas que pueden apreciar o presenciar o estar en presencia de esa obra, ¿no? Me acuerdo cuando era más chico por ahí pensaba en esto, decir, bueno, mi idea era que la gente piensa que las computadoras son frías y son duras y son complejas, y bueno, mi trabajo tenía que ver justamente con revertir esa situación. Entonces, a mí lo que me pasa con la obra en relación a la tecnología y el público es que la dimensión que quizás más me convoca o más me calienta, por así decirlo, tiene que ver con que me pregunten cosas, ¿no? Con que la obra te haga preguntarte cosas. Entonces, poder generar un diálogo, ¿no? con esa persona que quizás no sabe de tecnología, pero se pregunta cosas y puede llegar a verlo en la obra. De hecho, me pasó con una persona que en algún momento compró una de mis obras. ¿No? Estábamos en una feria, entonces esta mujer se pone a ver la obra y se queda mirando la obra y estaba ahí como un rato. Entonces en un momento me acerco, ¿no? Me acerco a hablarle. Me presento, hola, ¿qué tal? Sí, yo la obra mía. Ah, es tuya. Y me empieza a hablar y me empieza a decir un montón de cosas que no solo que había visto en esa obra algo muy profundo que no está visible, digamos, explícitamente en la obra, pero ella lo había interpretado de esa forma, incluso había interpretado cosas que yo ni siquiera había visto, que tenían que ver justamente con la complejidad, con el infinito, con el paso del tiempo, con la trascendentalidad. Entonces, en esos momentos, cuando se da esa situación concreta del intercambio, de poderme hablar con una persona que está viéndome uno y me pregunta algo, es donde para mí aparece como lo más interesante o lo más significativo en relación a la obra y el público, ¿no? Leo. Rodri levantó la mano. Te escuchamos, Rodri. Leo. Estaba yo primero. Ya hay un antes, me parece. Dale, Leo. Perdón, vengo de dar clases a lo loco, así que el protocolo electrónico lo tengo como implantado en la Vamos. cabeza. Es que no la había visto porque se me pierde con el fondito. Tenés demasiados chiches corriendo en tu máquina, digo. No, se me ocurría que varias de las cosas que estuvieron charlando por ahí se podían enhebrar con una diferencia que, bueno, también es un tema infinito, ¿no? Pero esta oposición entre información y significado, como siendo la información algo que está por todas partes, ¿no? Y como vos también bien estabas señalando, incluso a la vida la concebimos hoy en día en términos de información, eh, y que sobreabunda así tremendamente, ¿no? En estas épocas, y al significado como algo que por ahí escasea un poco más, ¿no? Y que parece que tuviera algo de humano, o no sé, o por lo menos habría que ver qué es el significado, ¿no? Pero por lo menos que es algo que le sucede a una entidad que tiene algún tipo de interés, que se dirige hacia algún lado, ¿no? Para que las cosas hagan significado. Que yo diría personalmente que tiene que ver algo, digamos, que tiene algo más que la información, que es cierto efecto, ¿no? Cierto efecto que es un afecto, ¿no? Que no, algo que te afecta de una manera determinada. Y en ese sentido, bueno,
me parece que el desafío con el que vos estás trabajando es hacer significado de ciertas fuentes de información, que por ahí sería algo que por un lado las conectaría con una disciplina que, bueno, tiene mucha tradición y mucha, digamos, mucha teoría, que es la visualización de datos. Pero al mismo tiempo, uno habría que preguntarse ahí, bueno, ¿qué tipo de significado estás queriendo hacer vos con esto? ¿No? Porque las visualizaciones de datos en general tratan de convertirse, se habla mucho de relatos, ¿no? De armar un relato a partir de una determinada base de datos, algo que le haga sentido a un humano, digamos. Pero vos acá estás introduciendo aleatoriedad, ofuscando y también abstrayendo de maneras que por ahí incluso vuelven un poco ilegible esa fuente de información, ¿no? Entonces, ahí un lado de la pregunta sería como ¿qué tipo de significado dirías vos que estás tratando de generar tomando estos datos? Y relacionado con eso te agrego una segunda pregunta, que es que me llama la atención que las 3 fuentes de datos que tomaste son muy heterogéneas, ¿no? Desde una fuente de datos como bueno, el genoma del virus, impenetrable, ¿no? Uno ve esas letritas y realmente no tienen ningún significado, digamos, muy difícil de decodificar. A pesar de que quizá no es mucho ni muy complejo, digamos, no, pero indecodificable. A otra que es muy simple, muy banal y que se relata a sí mismo, como puede ser la cotización del Bitcoin, ¿no? Muy fácil de entender, estamos muy acostumbrados a lidiar con cosas que suben y bajan de precio, especialmente en Argentina. Y la tercera, que es la de tus recorridos, que está, no sé, por ahí en alguna cosa, en algún estatus intermedio. Entonces esa heterogeneidad me genera también una pregunta, ¿no? Porque es, digamos, ¿por qué tomar fuentes de datos tan diversas como que puede ser una potencia y puede ser un problema al mismo tiempo, porque estás llevando a un piso común, digamos, a una zona visual, digamos, muy emparentada, a 3 cosas que no tienen nada que ver entre sí? Entonces, a ver si había también atrás de Bien, eso como un buenísimas, proceso. sí, sí. Buenísimas las preguntas. Mira, arranco por la primera. Esto que vos mencionás de esta relación entre la información y el efecto es un poco lo que mencionaba Male, ¿no? Esta cosa de decir, no hay visualización de datos, justamente, porque como vos decís, Leo, la visualización de datos tiene un objetivo y tiene un propósito que es justamente poner en evidencia eso que los datos por sí mismos no evidencian, ¿no? Entonces necesitas hacer operaciones que den como resultado un entendimiento muy profundo, muy sofisticado en un sentido muy específico. Entonces yo justamente lo que no quería hacer lo que no quería que resultase en estos trabajos es que ocurriera algo de ese sentido, ¿no? Que vos veas y digas, ah, mira, eso es tal cosa, o ahí se ve tal otra cosa. Entonces, el efecto tiene más que nada que ver con lo más sensible o lo más vinculado al arte generativo, a la abstracción geométrica, a todo ese tipo de expresiones, ¿no? A lo visual en el estado más puro, si querés, ¿no? La idea de la abstracción de lo no figurativo, ¿no? Va por ahí esa relación entre la información y el resultado. Eh, la, la segunda que tenía que ver, me habías mencionado bueno, habías dicho lo del código, bueno, sí, el código genético, ahí el largo del COVID es curioso, ¿no? Es interesante, me resulta interesante porque todo eso que ven ahí es el código completo del genoma del virus. Y en comparación con cualquier otra cosa, es una nimiedad. ¿Se entiende? O sea, el código del COVID es muy cortito, es una cosa muy pequeñita. Y fíjate todo lo que produce, ¿no? Todo lo que puede generar, todo lo que causa. Y en ese sentido, ese en particular es como el grado cero, digamos, del recorrido, ¿no? Entre las 3 piezas, porque cuando decidí, cuando me libré de todo el prejuicio, dije, bueno, está bien, voy a trabajar con el tema del COVID, porque la verdad que no me interesa ni el COVID, ni la pandemia, ni un carajo todo eso, ¿me entendés? Lo tomo justamente
porque también me preocupaba decir, bueno, pero esto está ocurriendo, no puedo no tomarlo, ¿me entendés? No puedo dejarlo de lado, no me quiero perder este momento tan particular de la historia. Entonces digo, bueno, me parecía interesante trabajar sobre ese tema, y en las conversaciones que surgieron con Merle aparecieron esta idea de las tres dimensiones, ¿no? De pensar en tres dimensiones. Entonces, el COVID sería como, el genoma del COVID sería como el grado cero. Lo macro sería la cuestión vinculada a la lectura de la data del precio del Bitcoin, porque de alguna manera involucra a cierto sistema global, ¿sí? Si se quiere, por más que eso no sea así, pero bueno, es como la idea de la tecnología, de la descentralización, del mundo integrado, en fin. Y por otro lado, en el self lo que aparece es yo mismo, o sea, mi propio cuerpo, mis propias caminatas y mi propia acción, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, eso fue un arribo al que llegamos con Merle, y decir, bueno, tiene tres pies, tiene tres patas, y son esas tres dimensiones que de alguna manera abarcan tres aspectos: macro, centro y micro de la misma cuestión, ¿no? Porque no son, no son cualquier caminata, son las caminatas en el periodo de cuarentena, no es el Bitcoin en cualquier momento, es desde la caída del marzo 2020 hasta marzo 2021 que terminé la pieza, y el COVID como rector o como punto nodal de todo eso. Bueno, René. Creo que estaba René. Gracias, Sí, Diego. hola. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal? Algo que estaba pensando mucho en toda la charla fue una cuestión, sí, una cuestión espacial, como relaciones espacio también, porque bueno, se ve eso en las tres partes de la obra en sí, como relaciones diferentes de cómo ocupar el espacio en la pantalla, pero también es interesante como pensar en ese dato del virus, como, es como que se hace un espacio de ese dato también, que es una forma común en el código. Y bueno, también ese de self tiene eso de tus caminatas en el espacio físico, que después se vuelve a la pantalla. Y quería saber si pensás algo de eso en relación de esas obras o tu obra en general, como cómo pensás el espacio, porque me parece muy interesante esa relación con el código y cómo después se ejecuta para mostrar algo. Capaz que es solo una cuestión estética, pero hay algo ahí que es interesante para mí también en esas obras y en general. Sí, tiene que ver con dos cosas, te diría. La primera es con con la dimensión del espacio informático, que fundamentalmente es matricial, ¿no? Generalmente la información está en una retícula o sea, fundamentalmente en las situaciones gráficas hay una retícula de tanto por tanto, ¿no? Una grilla, ¿no? Esa como es una idea central a la informática, ¿no? Esa idea de la matrix, de la matriz. Entonces, bueno, eso lo es a mí donde Dios o el creador, como quieran llamarlo, te pone la imaginación. A mí me puso un Tetris. Entonces no puedo como pensar las cosas, no puedo pensar casi de otra forma que no sea en cuadrículas, ¿me entendés? Entonces, para mí el espacio siempre es como bidimensional, ortogonal, eh, no tiene fallas, ¿no? O sea, eh, pienso, digamos, una situación en que en una grilla me falta una casilla en la última y me rompe el código, ¿entendés? Cosas así. Entonces, como que mi definición del espacio siempre es como en ese sentido, ¿no? Como ortogonal, bidimensional. En Mood lo que pasa, aparece también ahí como una cosa que es un hallazgo en realidad, que es parte del esquicio, que es que cuando grafica ese ploteo del precio, que es sencillamente el precio del Bitcoin corrido y offseteado, va generando como una especie de paisaje, ¿viste? Entonces eso me parecía como interesante. Lo mismo que el primero en ADN también aparece como un paisaje, pero medio como en perspectiva, ¿no? Entonces ahí pensaba en eso, y bueno, cuando aparecieron esas primeras imágenes, digo, esto tiene como una idea de paisaje. Quizás en el que menos aparece es en Self, que es una retícula más geométrica, más
yo lo vinculo a lo islámico, si se quiere, ¿no? A las culturas estas que tienen como tradición de mosaico, ¿sí? Lo vinculo más a eso, pero no hay una decisión concreta o una búsqueda, un trabajo del espacio así como haces vos, por ejemplo, ¿no? Que en tu laburo claramente hay un espacio, estás vos metida en ese espacio, vos moviéndote en ese espacio, ¿no? Creo que venía por ahí tu pregunta, no es mi caso. Como que Rodri, brevemente, para pasar a Rodri. perdón. Rodri, yo le pregunto, ¿qué explicar la pregunta a Rodri? Ujú. Sí, bueno, un poco, en realidad te iba a comentar lo que yo veía, ya que es la primera vez que la veo ahora, que es un poco lo que acabas de decir también. De las tres, yo veía que la primera, que es la del virus, pensando en el movimiento, ¿no? En cómo vemos lo que aparece. La primera se me hacía más parecida a algunas obras tuyas, por ejemplo la del telar, la manera de Claro. aparecer de los puntos, de las formas que se crean. La segunda mood, que es la que estoy viendo ahora, la que dejé, era esto. Yo veía paisajes, veía como un paisaje de bosques, uno es un atardecer, otro es como un día nublado, como Ujú. diferentes momentos. Bueno, cada uno después ahí se crea su Su propia aventura. narrativa, ¿no? Y la última, para mí eran como pasitos, la manera de aparecer de los bloques. Vos dijiste el Islam, a mí me parecían como pasos, los pasos, digo, son los pasos de Diego en diferentes momentos. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, cuando en un momento dijiste, bueno, el virus muta, y los códigos mutan, pensaba, ¿se puede existir algún código o alguna programación que se cree que mute o que al ejecutarse el mismo código cambie el código? Porque esto ahora está sucediendo, pero si yo le doy refresh, empieza en un momento cero de nuevo, ¿no? Mm. Se puede hacer un código que se ejecute y que vaya mutando y que haga que el código cambie, pero Sí, que sin cambie duda. desde cero, digamos, que cada uno cuando entre yo mañana, el punto cero sea otro, no sea el mismo programa, Sí. ¿entendés? Sí, sí, nunca lo investigué en detalle, pero creería que sí, porque vos pensás que en un lenguaje como por ejemplo JavaScript, el código y el objeto son de la misma naturaleza, entonces como vos podés escribir funciones que se llaman a funciones, no creo que sea difícil, o mejor dicho, no sé cómo. Lo tendría que pensar, pero creería que se puede. O sea, un programa que se escriba a sí mismo, es lo que vos estás Que se escriba diciendo. así, claro. 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 Habría que preguntarle al loco este que hablábamos el otro día con Javo. ¿Te acordás, Javo, cómo se llama? El que te pasé el video el otro día. Después te paso, Rodri, un video de un loco que se dedica a ese tipo de friqueadas, ¿no? Como muy, muy metido con los lenguajes esotéricos, ¿viste? Todo, no sé si conoces todo ese mambo. Ese pibe seguramente sabe. Yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta, creo que no habría. Creo que se puede. No estoy seguro si efectivamente vos podés hacer que el código se escriba a sí mismo, porque en un punto, ¿qué es escribir el código? ¿Entendés? ¿Es el programa escrito en un archivo de texto o es el programa corriendo en memoria que borra su propia memoria y se reescribe? Ahí me parece que está más que nada la complejidad, pensar en eso. A ver qué dice Leo. Hay todo un campo de estudio ahí en la evolución de algoritmos. Claro, porque desde el punto de vista de lo que tiene que ver con Machine Learning y todas esas cosas, no sé hasta qué punto el código no se está escribiendo todo el tiempo. Eh, no lo sé a ciencia cierta. Eh, claro, bueno, todos los lenguajes que provienen del Lisp tienen esa particularidad, ¿no? Que pueden como ser metalenguajes y llamarse a sí mismos y ejecutarse a sí mismos. Mm. Yo me quedé pensando un poco en lo que Pero, vos. perdón, está bueno para una hora, Rodri. Claro, claro, para eso, para ver qué hay. Como un Tal cual, chiste. tal cual. ¿Vale? No, la idea de la espacialidad, que
cuando hablábamos un poco siempre se nos vino como medio así fanatismo la abstracción geométrica, ¿no? El arte generativo, el anterior, y se nos venía, no sé, Peter Halley, con obras que son un punto de color rojo y se llaman Isolation Confirmed, o Ideal Home, ¿no? La casa ideal, que para mí algo del color, y vos también decías algo de soy un poco cuadrado, mi Dios me hizo cuadrado, como muy estructurado, pero yo siento que en la abstracción y el trabajo del color, si hay algo que no hay, es justamente, no hay finitud, porque justamente la espacialidad está en el campo de imaginación que puede construir la persona que es con la obra, que es infinita, porque no es una obra figurativa donde hay quizás una narración muy anclada o un relato estructurado o una visualidad que te lleva o que te conduce a un determinado escenario, sino que la abstracción te conduce a espacialidades infinitas que dependen de la subjetividad del otro. Entonces hay algo de la espacialidad que me parece que si bien puede ser estructurada, o el color, o mismo la estructura de estas obras, siento que la espacialidad está dada en la imaginación del otro y que justamente eso lo otorga la abstracción, el Claro, modelo. Es algo claro, súper, ¿no? claro. Marley, Tengo que hablar de la espacialidad de la obra. no, 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 porque te quedaste ahí Parecía para congelada. pensar. No, respecto a la Sí, espacialidad de la obra, me parece que está dada también en su aspecto material, ¿no? Que existe. También el hecho de que requiera, como vos dijiste, cuando planteabas qué iba a pasar con tu obra, porque estaba basada en tecnologías que pertenecían a corporaciones, y bueno, en parte ese es el cuerpo de la obra también, ¿no? Como los dispositivos a través de los cuales es posible ejecutarlas. Creo que la facilidad de la obra está dada también en su posibilidad de existencia en la red, ¿no? Y también en todos los vínculos que genera con servidores. O sea, la obra está alimentando de datos de computadoras que están instaladas en distintos lugares. Entonces, creo que por ahí su facilidad la vería desde ese punto. Pues también me quedé pensando en algunas cosas que dijo Leo que me pareció, nada, interesante también, que son cuestiones que por ahí están abordadas más profundamente en la muestra y sobre todo con una lógica que mencionaste en un momento, Leo, que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Y como que de alguna forma las tres obras trabajan sobre indicadores de la mutación de la experiencia a partir de un hecho como eh, muy raro, digamos, como en la cotidianeidad de nuestra vivencia, pero que en sí mismo como sigue instalando una tendencia filosófica al organicismo. Entonces, a partir de eso, pensar como en esos indicadores como indicadores que tienen que ver con el comportamiento y cómo ese comportamiento va a modificar nuestra experiencia y pensar la experiencia desde ese lugar, creo que también es algo que aúna a las tres piezas en una lógica. mm, Eh, y bueno, también creo que la cuestión eh, de no, justamente no tratar de graficar un discurso, digamos, ¿no? Como sería la visualización de datos, que es lo que trata es de graficar un resultado, una información, sino tratar de generar algo que no sea funcional. Entonces ahí eso también es como romper un poco ese relato. Y nada, a mí me parece interesante, aunque bueno, como que no dé la satisfacción, digamos, intelectual de haber llegado como a un mensaje o a un significado puntual, ¿no? Es como me parece tratar de abrir también como esos significados. mm. Ahí, Y perdón. No, ahí hay más preguntas, dice Leo. ¿Extrañas los LEDs? La pandemia no te dejó otra que aprender a apagar píxeles. Los píxeles son destruchos. Y más o menos, Leo, más o menos. Estoy ahora pensando algunas cosas. La semana que viene no, bueno, no sé cuándo inaugura, pero la semana que viene voy a estar montando en el Salón Nacional, en la Casa del Bicentenario, así que van a poder ver la última obra que hice antes de la pandemia, que se llama wow, Condor, que se montó el 12 de marzo del 2020 en la Fundación Clem y el 13 de marzo arrancó la cuarentena, o sea que la vieron 20 personas nomás y quedó ahí varada durante todo este tiempo. Así que vuelvo a los LEDs sin tener que haber soldado un solo LED, lo cual está bastante bueno. Y
Y después, bueno, sabés que las obras de LEDs en realidad, antes de soldar un LED, primero las prototipo en Processing. Primero hago un software para ver cómo se ven y después recién las hago, sobre todo por la cuestión presupuestaria. Esa obra en particular me armé todo un esquema, iba probando diferentes combinatorias y diferentes situaciones de grillas para saber cuántos LEDs iba a necesitar para generar esa imagen y cuánto me iba a costar hacer ese dispositivo. Así que la relación está siempre, es 1 a 1. Dice Mauro, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Dice, me encantaron las obras, ¿también las minteaste en NFT? No, para nada. Todavía no entré en el mundo del criptoarte. A ver, Gina, bueno, para que le pasamos el link a Gina. También, perdón, quiero agregar una cosita. Ahora me puse charlatana. Algo que mencionó Rodrigo también, que me parece que está bueno percibir, que es como la fijación como con la cuestión formal del telar, ¿no? Como que aparece tanto en esta obra como en la obra que mencionaste recién, como que hay también como una fijación, digamos, o no sé, como una reiteración de esa figura, como una figura en la que te sirve de soporte, digamos, ¿no? Para lo que vas planteando en tus obras. Sí. Sí, ahí Gina te pasé el link para que veas la muestra. Y la del Salón Nacional, la verdad que no sé cuándo inaugura. Creo que en septiembre, por ahí. Va a ser en la Casa del Bicentenario, en esa muestra. Bueno, chiques, gracias a todos por venir. No sé si alguien quiere, vamos a ir cerrando, no sé si alguien quiere hacer una última preguntita. Ante todo, ok. Bueno, ahí va. Estoy esperando a ver qué sucede en el chat. Bueno, nuevamente gracias por estar acá, por habernos acompañado, por las preguntas, por escucharnos. Gracias por venir. Por venir. Mirá, ahí cayó Jorge. Hola. Jorge, nos estamos ¿Qué haces, Jorge? Te estábamos esperando. porque, bueno, de todas maneras esto va a estar subido a las redes de Espacio y tal, para que lo puedan ver. Y bueno, la muestra se puede seguir visitando hasta fines de septiembre. Acá estoy con las chicas, con Selina y Flor. ¡Ay, qué coreografía, me muero! Ay, creo que esto va a ser tantos amigos Sí, ahí detrás. bueno. ¿Cómo andás? Me voy. Bueno, nos sumamos ahí para despedirnos. Acá está el team, Espacio Pla completo. Así que bueno. Chicas, felicitaciones a todos. Gracias por la invitación y espero que se repita pronto. Por supuesto, Sin se pandemia. vienen más cosas adelante. Así que bueno, Buenísimo. muchas gracias a todos. Bueno, que sigan bien. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias a todos. Chao, Muy Leo, bueno. gracias. Chau, Javo. Chao. Hay gente que se quiere quedar, Diego.